Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos a leer las Escrituras, oramos al Señor y que el Señor nos ayude en este tiempo para que me dé chance de exponer completo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia. Este es tu día, Señor. Oh Dios, llénanos de tu paz, llénanos de tu gracia, llénanos de nuevo, Señor. Sea cual sea la situación que tú, Señor, en tu providencia, pues determines que pasemos. Pero ayúdanos, Señor, a concentrar nuestras miradas, nuestras atenciones, nuestros pensamientos, Señor, ahora mismo en tu palabra. Ayúdame, Padre Celestial, a exponer correctamente, de tal manera que tú seas glorificado en medio de esta congregación, tu nombre sea levantado, Señor, y seamos todos edificados. Te lo pedimos, llénanos, háblanos. Con tu Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias más conocidas y famosas derivadas de la mitología griega es aquella leyenda del caballo de Troya. ¿Qué es el caballo de Troya? Bueno, según la novela de Homero, la Odisea, se llamó esa obra de él, un filósofo griego. De hecho, la batalla de Troya y lo que es el caballo de Troya se menciona precisamente en esa novela de Homero. Dice que el caballo de Troya está en circunscripción con la batalla de Troya que se genera entre los griegos y los troyanos, una ciudad en Turquía. Los griegos, en este caso los aqueos, van a rescatar a Helena de Esparta, que fue raptada o secuestrada por París, el rey de Troya. Ahora, el caballo de Troya fue una treta muy inteligente de los griegos para poder introducirse de forma sigilosa en la ciudad que tenía las grandes murallas, la ciudad de Troya. Los troyanos, dice la leyenda que los troyanos en un momento se dieron cuenta de que había una especie de un caballo gigante a las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque los griegos fingieron haber sido vencidos y fingieron haberse retirado. Ellos entonces, por medio de un espía, lograron que los troyanos se convencieran de que eso que estaba allí a las afueras de la ciudad era prácticamente algo que ellos habían dejado, los griegos habían dejado en su retirada. Los troyanos entonces ingresaron ese gran caballo como señal de su victoria sobre los griegos. Esa noche hicieron una gran fiesta, de tal manera que todos los habitantes se emborracharon y quedaron dormidos. Lo que no sabía esa gente es que dentro de ese gran caballo de madera era un caballo hueco. Y allí adentro estaban los enemigos, estaban los griegos. Ellos sigilosamente, mientras todos estaban durmiendo, ellos salieron, los pocos soldados que estaban allí salieron
y lograron abrir las compuertas de la ciudad, haciendo que el resto de la compañía y de los soldados griegos ingresaran y masacraran sin piedad y saquearan totalmente la ciudad de Troya. El libro de Bruce Fredrickson, titulado Satanismo, él comenta lo siguiente, muy interesante. Él dice: en la historia del caballo de Troya, en vez de atacar directamente a la ciudad de Troya, los soldados griegos construyeron un enorme caballo de madera, hueco. Lo dejaron enfrente de las puertas de la ciudad, pensando que el caballo era un regalo. Los troyanos lo llevaron al interior de las murallas de la ciudad para admirarlo. Cuando los troyanos se fueron a dormir, los griegos se arrastraron fuera de su escondite y tomaron la ciudad por sorpresa. Satanás frecuentemente obra de esa manera, ataca por detrás y desde el interior donde menos se le espera. Tenemos un enemigo declarado, hermanos. Tenemos un oponente a Dios y a la iglesia de Dios. No es un enemigo ni un oponente pasivo. No, él no toma descanso de vez en cuando. Es un adversario muy activo y muy inteligente que siempre está buscando la manera efectiva de detener o parar el avance del reino de Dios y, si es posible, destruir el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lea el contexto de Segunda de Corintios capítulo 2 y se va a dar cuenta que está hablando acerca del perdón. Efesios capítulo 4 versículo 26 al 27, hablando de lo que nosotros como nuevas criaturas debemos andar, él dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El contexto es la amargura, el enojo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La humildad, hablando Pedro acerca de la humildad. Hermanos, así como Dios era quien estaba detrás de todas las bendiciones que estaba experimentando la iglesia de Jerusalén, lo mismo estaba ocurriendo con Satanás. Los problemas y los conflictos que se generaban de forma interna en la iglesia y de manera externa, todo estaba de alguna u otra manera relacionado con lo que el diablo estaba procurando hacer con la iglesia: detener la nueva humanidad, detener el avance de la nueva humanidad. Por supuesto que el diablo no opera solo. Él está bajo el control, bajo el dominio de Dios, bajo el permiso de Dios. Pero definitivamente es un enemigo de Dios y su ejército de ángeles están buscando cualquier excusa, cualquier justificación, cualquier error para poder atacar la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Antes de comenzar, debemos entender que Lucas, en los resúmenes anteriores, de alguna manera nos ha dicho que han habido problemas que han intentado parar a la iglesia del Señor en su primer siglo. Lo primero comenzó con las burlas en Pentecostés. Empezaron a burlarse, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, dio defensa del Evangelio. Luego en los capítulos 3 y 4, en la primera persecución, ahora vienen los de afuera amenazando a los apóstoles. Pero cada uno de estos intentos han sido fallidos. Luego, en el capítulo 5 vimos cómo el diablo incita, motiva, estimula al corazón perverso de Ananías y Zafira para tratar de contaminar la pureza de la iglesia
cosa que Dios mismo santificó en la disciplina eclesiástica que vemos en el capítulo 5. Lo último que vimos es que en la segunda persecución que sufrió la iglesia del Señor, allí ya pasaron de las amenazas a el escarmiento o la agresión física. Pero cada uno de estos intentos, una y otra vez vemos que la iglesia del Señor se fortalecía y crecía, avanzaba. Nada ni nadie va a parar, a detener lo que Dios se ha propuesto en que avance. En la mañana de hoy, los versículos del 1 al 7, nos vamos a dar cuenta que surge otro problema interno. Luego de los problemas externos y de ese crecimiento que Dios da por aquellos problemas o aquellas dificultades de forma externa, ahora dentro de la iglesia surge otra vez el pecado. Una vez más el pecado. Pero este es un pecado muy sigiloso. Este es un pecado bastante usado por el enemigo desde siglos, desde tiempos atrás. Desde que el mundo es mundo, pueden decir algunos. Pero a pesar de que vamos a ver el pecado que fue inoculado en la iglesia, vamos a ver también cómo el Señor vuelve a ganar la batalla contra su enemigo. En este caso, contra la murmuración. ¿Cuál es el bosquejo que vamos a seguir en la mañana de hoy? Número 1. Versículo número 1. El problema interno que surgió en la iglesia. El problema interno que surgió en la iglesia. Versículos 2 al 6. La solución para tratar el problema en la iglesia. La solución para tratar el problema en la iglesia. Y en tercer lugar, los resultados del problema tratado en la iglesia. Los resultados del problema tratado en la iglesia, versículo 7. Versículo 1, primer encabezado, versículos 2 al 6, segundo encabezado, versículo 7, tercer encabezado. Vamos a comenzar con nuestro primer punto de la mañana de hoy. El problema interno que surgió en la iglesia, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos como los hebreos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta ahora Lucas nos ha dado un panorama hermoso de la iglesia. En los capítulos 2 y el capítulo 4 vamos a ver cómo la iglesia se fortalecía en unidad. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Fíjense cómo se nos pinta un cuadro especial de la iglesia en Jerusalén. Unidad, unión entre la iglesia, una unión hermosa, donde no había egos, donde no había envidias, donde todos eran desprendidos incluso con su parte material para ayudar a los más necesitados. Lo mismo vemos en el capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4 de Hechos, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vemos entonces
el cuadro ideal de la iglesia en Jerusalén. Pero ahora en el capítulo 6, debido al crecimiento exponencial que estaba experimentando la iglesia en Jerusalén, los apóstoles cometen un error y el diablo lo aprovecha. Cometen un error de descuido, cometen un pequeño error de omisión y el diablo está a punto de ganar una batalla. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Si bien el error comenzó por un descuido por supuesto no intencional, recuerden que ellos eran los que estaban recibiendo lo que las personas vendían y ellos lo distribuían. Estaban haciendo mucho trabajo y hasta ese momento ellos eran los que se estaban encargando de esa situación, no solamente de la enseñanza de la palabra de Dios, sino también para estar pendiente en la distribución equitativa de los recursos que se estaban dando. Pero Lucas menciona dos grupos. El primer grupo, el grupo que murmuró. Un segundo grupo, los hebreos. Y por supuesto, los apóstoles eran quienes estaban distribuyendo. Por lo tanto, vemos tres grupos. Los tres grupos erraron en sus maneras. Los tres grupos hicieron pecado en sus maneras de hacer las cosas. Tenemos a los griegos, tenemos a los hebreos y tenemos a los apóstoles. Vamos a ver los pecados de cada uno de estos grupos. Número 1, los cristianos o los discípulos griegos. Dice, hubo murmuración de los griegos. Ahora, lo primero que debemos entender es que cuando se habla de la palabra griego contra los hebreos, ambos grupos son judíos. Ambos grupos son judíos. La única diferencia es que a los que se le llaman griegos es porque nacieron y se criaron en otro lado, en otra ciudad, en otro país que no sea en la región de Judea. Y cuando se habla de cuando se habla de hebreos, se está hablando de los judíos que nacieron en Judea y que estaban acostumbrados en el idioma hebreo o el arameo que tenían en ese momento. La palabra en el original, cuando habla de griegos, es la palabra helenista. Los helénicos o los helenistas eran un término, es el término original que aparece y se refiere precisamente a los que fueron criados, eran de padres judíos, pero fueron criados o nacieron en otros lados. Mientras que los hebreos era el calificativo para los judíos de pura cepa, para los judíos nativos de Judea. Ellos hablaban arameo, por lo tanto los judíos griegos estaban aprendiendo el idioma. No era el idioma nativo, no era el idioma materno de estos judíos. Fíjense que dos versiones de las Escrituras nos ayudan a entender este asunto. La Biblia de las Américas traduce Hechos capítulo 6, versículo 1 de la siguiente manera: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. En la NBI, la versión NBI, Hechos capítulo 6, versículo 1, lo traduce de esta manera: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los discípulos de habla griega contra los de habla aramea. Entonces, era una cuestión de idioma, de cultura, de crianza. Vemos entonces que la iglesia de Jerusalén era una iglesia de alguna manera multicultural. No tan marcado como en otras iglesias, por ejemplo en Roma, que habían judíos y griegos de forma marcada. Pero aquí también vemos un asunto multicultural. Esto es un aliciente, la multiculturalidad en una iglesia es un aliciente que por más que se quiera o no se quiera, siempre va a crear una barrera entre las personas. Siempre lo va a crear.
No es lo mismo que tú estés en una iglesia donde hablan el mismo idioma a que tú estés en una iglesia donde no entiendes nada. No es lo mismo que tú incluso puedas entender el mismo idioma, un país donde hablan la misma lengua, pero sus expresiones, sus maneras no son iguales que las tuyas. También hay un choque, hay una barrera. La comunión, hermanos, se vuelve un poco cuesta arriba con esos impedimentos en cuanto a lenguaje y cultura. Ahora, aquí el punto que destaca Lucas es que del lado de los griegos se produjo murmuración. Se produjo murmuración contra la fracción de los judíos hebreos. Aquí los judíos helénicos o helenizados, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, explícitamente lo dice el texto, que debido al error que tuvo los apóstoles de no sobrever los asuntos de las viudas de ese lado de la iglesia, entonces ellos empezaron a caer en el chisme y la murmuración. El chisme y la murmuración. Por otro lado, tenemos a los judíos hebreos. Aunque no se nos dice explícitamente su pecado, definitivamente hubo un pecado en ellos. ¿Cuál era? Falta de amor a los judíos helenizados. Los judíos hebreos, recuerden que por lo general los hebreos se creen, los que nacieron en Judea y los que hablaban el arameo, se creían mejores que el resto del mundo, incluso mejores que los judíos de la diáspora. Entonces vemos que ellos también cayeron en un pecado de falta de amor. Si estaban viendo que las viudas y las personas necesitadas del grupo de los helenizados estaban siendo desatendidos, ellos tampoco hicieron nada. No les importó. Para mí, todo para mí, egocentrismo, falta de amor y una desconsideración con los hermanos que estaban sufriendo. Es verdad, ellos tenían una gran necesidad, pero surgió la manera incorrecta de tratar con su necesidad por medio de la murmuración. Por otro lado, entonces tenemos a los hebreos que obviamente sabían que aquellos estaban siendo desatendidos y no hicieron nada, se callaron, prefirieron que los demás les pasara cualquier cosa, pero a mí que me cubran mis necesidades. La situación parece insignificante, pero aquí se están socavando las bases de la unidad, de la unión de la iglesia. Se estaba creando una división en proceso. Una división en medio de la iglesia por el descontento de unos, por la falta de amor de otros y por supuesto por el error de descuido de los líderes. Toditos estaban pecando, toditos estaban pecando. La iglesia pudo haberse fracturado en ese momento y Satanás estaba allí pendiente. Hermanos, Satanás no juega. Satanás no está simplemente descansando a ver qué va a pasar con la iglesia. No. Él está atento para cualquier error sacar el mayor provecho posible. William MacDonald dice lo siguiente: si el diablo no puede destruir mediante ataques desde afuera, intentará derribar mediante la disensión interior. Esto queda ilustrado en estos versículos. El meollo del asunto entonces es el pecado de toda la iglesia, el pecado de todos los sectores, el error de toda la iglesia, la imperfección de todos los creyentes que componían la iglesia local de Jerusalén. El error, el pecado de los helenistas era la murmuración, el chisme. ¿Qué hace el chisme? ¿Qué hace la murmuración? La murmuración, hermanos, menoscaba la reputación y la confianza con otras personas. El chisme y la murmuración predisponen a unos contra otros. El chisme y la murmuración rompe las relaciones, aunque sean los más fuertes que hayan.
Es un pecado, hermanos, inflamado por las propias llamas del infierno. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Luego de Hebreos. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo, todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunes y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así como usamos nuestra lengua para bendecir a otros, con nuestras mismas lenguas estamos destruyendo al cuerpo de Dios cuando empezamos a involucrarnos en murmuraciones y en chismes. ¿Qué es un chisme? Un chisme es cuando una persona ve al otro que ha hecho algo y en vez de ir a confrontarlo en amor del Señor, hermano, hiciste esto, no, va al otro a pedir, te tengo una petición de oración. Te voy a hablar del hermano, lo que hizo el hermano, lo que me hizo a mí o lo que le hizo al otro hermano. ¿Sabes qué le hizo ese pobre criatura? Vamos a orar por él. Eso es chisme. Caer en chisme es, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Cuéntamelo. Eso va a dañar poco a poco los cimientos de la unión en la iglesia. Si alguien te viene con un cuento, usted dice, hermano, hermana, ¿usted ya trató esa situación? No, no le he tratado. Entonces, vaya, busque, resuelva esa situación, o si no, le voy a decir a los pastores que usted anda en chisme y en murmuración. Eso se va a cortar. Eso se va a cortar. Si viene una persona y le dice tal cuento, usted le dice, bueno, yo no lo voy a resolver, pero yo no lo voy a seguir divulgando. No sé si es verdad o es mentira, pero no voy a contribuir con eso. Hay que cortar esos ciclos de chisme, de murmuración, que el hermanito hizo aquel, que el hermanito hizo lo otro. ¡Confróntelo! ¿Usted no tiene el Espíritu Santo para confrontar el pecado de otro en amor, para restaurar? No caiga en murmuración, no caiga en chismes, no caiga en esos pecados. No hay justificación para ello. Definitivamente los judíos helenistas estaban cayendo en un pecado y podríamos decir, bueno, pero es que estaban hablando la verdad, estaban siendo desatendidos. Tan verdad era que los apóstoles en ningún momento le dijeron, ustedes sí son chismosos. No le confrontaron de esa manera inmediatamente, luego voy a hablar de eso. Ellos asumieron que era una verdad, que era algo legítimo lo que ellos estaban pidiendo. El problema era la forma en cómo estaban ellos reclamando el asunto.
Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Ya usted sabe quién se le salen las cosas. ¿Okay? No le puede decir porque te dice de la A a la Z de una vez, sin que le pregunte. Es un chismoso. Le gusta le gusta que las otras personas queden mal. Ese es el punto del chisme. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde hay chisme, hay contienda. Que me miró mal. Ay, mira, hermano, él me miró mal. ¿Y cómo lo miraste tú? Porque nos gusta juzgar a los demás, pero no vemos cómo nosotros también pudimos contribuir a ello, tal como les pasó a los judíos hebreos. Los judíos nativos eran unos egocentristas, ególatras, tenían más alto concepto de sí que el que debían tener. Ellos eran judíos de pura cepa, judíos de judíos, puritanos de puritanos, reformados de reformados. Ellos eran los más santos y pulcros, pero realmente eran unos orgullosos y arrogantes que no les importaba que los otros estuviesen pasando necesidad, sino que todo yo. Que el pastor tiene que llamarme a mí. El pastor no puede compartir con los demás, tiene que compartir es conmigo, porque yo soy. ¿Tú eres quién? Es un grupo que se dejó dominar por sus sentimientos y su elitismo, su supremacía. Romanos capítulo 12, versículo 16, dice el apóstol Pablo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, no hace nada indebido, hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Falta de amor de los hebreos. Falta de amor de los judíos hebreos. Así como Lucas nos pintó el cuadro en Hechos capítulo 5 acerca del pecado de Ananías y Zafira, lo mismo está ocurriendo acá. Él no oculta los pecados que surgieron en la iglesia. Por más minúsculo, por más sigiloso, por más que pareciera que eso no va a pasar nada, eso estaba trastocando la unidad de la iglesia. Lucas no quiere que pensemos que aquellas muestras de amor en los primeros capítulos, en capítulo 2 y en el capítulo 4, era una hipocresía de realmente no se amaban. Mira, realmente no se amaban. No, lo que él quiere que nosotros entendamos que aún hay pecado en los miembros de la iglesia. Todavía los miembros de la iglesia necesitan seguir arrepintiéndose de sus pecados. Necesitan no machacarle la cabeza al diablo, sino que machacar la cabeza a sus propios pecados. Necesitan seguir creciendo en la santificación de ellos, en la mortificación de sus pecados y ser más amorosos con el prójimo. Deben procurar más el avance del reino de Dios que mis sentimientos. Ya hemos hablado de estos dos grupos, los helenistas y los hebreos. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quienes estaban distribuyendo eso eran los apóstoles. Por lo tanto, su pecado era omisión, o su pecado era descuido de sus responsabilidades. Descuido de su responsabilidad. Ellos no se estaban dando abasto para atender todas las necesidades
y no hicieron los cambios a tiempo. También hay ínfulas, hay ego, porque no se hacen los cambios a tiempo. Cuando en un partido de fútbol se hacen los cambios en el momento correcto, ese partido puede cambiar. Pero si muchas veces yo he escuchado a los comentaristas, no hizo el cambio en el momento que había que hacerlo. Y por lo tanto, se extendió más de lo necesario el asunto. Los cambios hay que hacerlos en el momento que hay que hacerlo. Ellos no tenían que delegar todo el trabajo, sino una parte, porque ellos eran responsables. Entendieron su pecado y asumieron su responsabilidad. La murmuración era un pecado culposo de todos los que estaban en la parte de murmuración. Pero también los hebreos habían sido copartícipes y responsables también de que ellos habían caído en murmuración. Y los apóstoles, por supuesto, con su descuido, por no haber hecho las cosas a tiempo, también propiciaron la murmuración. Entonces vemos cómo hay un círculo de varios pecados allí. Pero ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué hay que hacer con el pecado? Hay que buscar resolverlo. ¿Cómo resolvieron? Versículos 2 al 6. Es interesante acá, hermanos, que Lucas quiere darnos un simple resumen de la cosa más importante que era. Es verdad, habían caído en un pecado de la murmuración, pero fíjense que Lucas no coloca allí qué le dijeron los apóstoles a estas personas que estaban murmurando. Debemos entender que en su discurso o en sus palabras tuvieron que haber reprendido la murmuración porque era un pecado. Éxodo capítulo 16, versículo 8, recuerden que ellos en su momento tenían las Santas Escrituras del Antiguo Testamento y todo lo que hicieron está basado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la murmuración, ¿cómo se ve la murmuración desde el Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 16, versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Quien murmura, quien chismea en contra de las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia, está en contra de Dios mismo, está murmurando, se está quejando de Dios. Estos judíos helénicos, en vez de ir de una vez a los apóstoles, empezaron a contaminar al resto. Mira, aquel apóstol ni me mira, ni me presta atención, ni me llama. Entonces va en contra, pero dígalo porque no somos, ¿verdad? Como dicen los viejitos, ¿acaso yo tengo una bola mágica para saber todo? No soy adivino. Lo mismo está ocurriendo acá. Ellos pecaron y tuvieron que haber sido reprendidos. Pero Lucas no quiere que veamos la reprensión, sino la solución. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 2. Ellos hicieron 3 cosas. Número 1. Entonces los discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Ellos hicieron 3 cosas. Número 1, convocaron a todos. Vamos a matar esto por la cabeza. Vamos a convocarlo a todos. Ya se acabó el chisme. Que nosotros que somos malos pastores, que somos malos apóstoles, está bien. Vamos a reunirnos a todos para que ya dejen de hablar y nos digamos las cosas de frente. Pero también se lo vamos a decir de esta manera. No es justo la petición que ellos estaban dando. Ya dejen de predicar tanto, atiéndanme. La Biblia dice que ustedes deben tener amor unos con otros, entonces yo estoy esperando que ustedes me amen. Es que el punto no es que tú debes evaluar a ver si te aman, el punto es que si tú amas. Si tú amas. Esta iglesia no tiene amor, pero tú tienes amor a la iglesia. Los apóstoles no se justificaron, pero llamaron a todos para resolver el asunto, porque la murmuración se acaba cuando ya no hay secretos. Ya no hay secreto.
ya es un asunto público. Así se mata la murmuración. ¿Qué hicieron? Convocaron a todos. ¿Y qué les dijeron a ellos? Los confrontaron. ¿Qué hicieron? Número 2, clarificaron la prioridad. Clarificaron su prioridad. Los apóstoles, hermanos, no minimizaron su responsabilidad de atender a las mesas. No lo minimizaron. Ellos no dijeron, ay, pero es que ustedes están más pendientes de las cosas de este mundo que las cosas espirituales. No. Era un asunto necesario. Era algo también que era importante que se tenía que hacer. Su deber era atender a las personas, incluso en su parte financiera, económica o social. El punto no es si ellos tenían que hacerlo, el punto es cómo era la mejor forma de hacerlo. Entonces ellos entendieron que era necesario limitar sus atribuciones como apóstoles, al limitar el alcance de su trabajo. Seguramente recordamos aquel episodio, o ellos recordaron aquel episodio del Antiguo Testamento cuando Jetro le dio un gran consejo a Moisés. Jetro, el suegro de Moisés, le dio un consejo: rodéate de personas para que juzguen al pueblo, y cosa mayor, pues te lo traen a ti para que tú lo puedas resolver. Instrúyelos a ellos y que ellos hagan el trabajo, y aquellos asuntos de mayor importancia o de mayor envergadura te lo traerán a ti, porque si no te vas a morir rapidito, te vas a morir rápido. Lo mismo ocurrió con ellos. Ellos trajeron de una vez una propuesta. Les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es justo que nosotros, por ahora atender lo que habíamos descuidado, descuidemos lo que habíamos atendido. No se puede. No se puede. Robert Simmons dice lo siguiente: la iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene una función propia. No es que el ministerio de la palabra sea más importante, sino que Dios asigna a cada uno una tarea y responsabilidad. No es que la palabra de Dios sea más importante que atender a las necesidades de los hermanos. Significa que hay que buscar un equilibrio. Ellos entonces tienen que decidir a qué los ha llamado Dios en primer lugar. Entonces ellos entendieron que en medio de todas sus responsabilidades habían cosas que eran legítimas de delegar y aquellas cosas que no eran legítimas de delegar. Ellos dijeron: no es justo que dejemos entonces la palabra para servir a las mesas. Es decir, nosotros no estamos llamados en primer lugar a la atención de las mesas en detrimento de la palabra de Dios. Debemos hacer las dos cosas, pero ahora vamos a buscar que nos ayuden en aquello que sí pueden hacer o ayudar otros. Entonces, versículo 3, dieron una propuesta. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones, y dieron una lista de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir a las mesas. Cuando hablamos de servir a las mesas, no se imagine que era un gran templo en Jerusalén y que había un festejo que había colocado grandes mesas, ¿verdad? Y la gente se reunía, entonces, mesero. Eso no significa. Está hablando acerca de las necesidades de comida, ¿ok? Necesidades de comida. Recuerden que ellos estaban distribuyendo según la necesidad. Entonces, ellos necesitaban un brazo extendido que ayudara a estar pendiente de aquellas necesidades, ¿verdad? Sigue siendo la responsabilidad del apóstol en este caso, pero estos hombres los iban a ayudar. Pero para ese trabajo, que parece simplemente un trabajo administrativo y sencillo, se requiere también buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué lleno del Espíritu Santo? Recuerden, como he dicho antes, la llenura del Espíritu Santo siempre tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras. Estar lleno del Espíritu Santo es conocer y dejarse guiar por ese conocimiento que se tiene de las Escrituras. Es dejarse guiar por los dictados del Espíritu, no por pálpitos, sino por lo que yo sé que el Espíritu ya ha revelado. Ese es ser lleno del Espíritu. Ellos ya habían incurrido en un descuido
y no era justo que incurrieran en otro descuido. Ahora, mire, ni vamos a atender a las mesas, ni vamos a predicar, sino que nos vamos nosotros a ir a buscar a estos hombres, imagínense. No, involucraron a toda la iglesia, buscar. Ahora les vamos a encargar a ustedes un trabajo como iglesia. Busquen, ayúdennos a encontrar de entre los hombres. La responsabilidad de la iglesia es reconocer el carácter de los hombres de la iglesia para ver si Dios los está cualificando para un ministerio en específico. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo es de reconocer entre ellos. Por lo tanto, Pedro, asumimos que es Pedro, ¿verdad? Porque siempre es el que habla de primero, ¿cierto? Pero sea quien haya hablado, ¿verdad? De una vez llega con un plan de trabajo. ¿Cómo podemos hacer? La decisión que ellos tomaron fue una decisión sabia. ¿Cuánta sabiduría deben tener los pastores para una decisión? ¿Está usted orando por los pastores de la iglesia? ¿Está usted orando por su propia vida de que sus decisiones redunden para algo bueno? No, yo tomo una decisión así a lo arrebatado. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuál era el perfil? Buen testimonio. Que nadie pudiera acusarlos de fraude. Que nadie pudiese acusar a estas personas de inmorales, ¿verdad? De fraudulentos, de que les gustara la ganancia. Recuerden que iban a manejar dinero. Número 2, que estén llenos del Espíritu Santo, que conozcan de las Escrituras y de sabiduría para que ellos puedan ministrar correctamente a las necesidades de la iglesia. Ellos entonces dan una directriz. ¿Cuál es la directriz? Tienen un perfil, tienen unos criterios estándar. La iglesia entonces, ellos involucran a la iglesia para que dejen la ociosidad, para que dejen de estar hablando y se pongan a trabajar. Dele. La decisión ayudó no solamente a mitigar aquella amenaza de división por la falta de amor de unos y por la murmuración de otros, sino que también motivó a la unidad. Ahora se pusieron de acuerdo todos para ir en pro a una sola cosa. Todos se involucraron. Lucas dice entonces que la iglesia se estimuló, se motivó. Vamos a resolver todos juntos este asunto y no caigamos más en esta situación. Versículo 4. Mientras ustedes hacen ese trabajo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el llamado principal de los siervos de Dios, que tengan tiempo, que tengan la oportunidad de tener más tiempo estudiando, de tener más tiempo elaborando los mensajes, de tener más tiempo orando por ustedes, porque somos los representantes del pueblo ante Dios. La escogencia de la iglesia fue bien vista por los apóstoles. La iglesia tuvo un solo criterio, fíjense la unidad, un solo criterio, unas solas reglas, y todos actuaron según el mismo estándar, según la misma mente. ¿Por qué es necesario congregarse? Porque no solamente contribuye a la unión, a la unidad de la iglesia, sino que el congregarse, cuando usted escucha algo, entonces usted puede conversar con su hermano de eso que escuchó y que escucharon juntos. Están en la misma sintonía. Pero si usted se deja de congregar, entonces los hermanos van, ¿te acuerdas del sermón aquel? No, ni idea, ni pendiente. Contribuye a la unidad, contribuye a la unidad. Ellos entonces, fíjense que buscaron a hombres. Versículo 5. La iglesia se puso a trabajar, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, fíjense estos nombres, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué hace resalta estas virtudes de Esteban? ¿Acaso los demás no? No, simplemente que usted se va a dar cuenta que Esteban, digamos, era el mejor representante de este grupo de 7, el mejor representante, y que ese mejor representante pronto iba a sufrir por Cristo.
Entonces se eleva, mira a Esteban y mira lo que Esteban hizo por el nombre del Señor, no era cualquier persona. Luego se habla de Felipe, más adelante también se nos narra algo más de Felipe. De Prócoro no sabemos nada, de Nicanor tampoco sabemos, de Timón no, nada, y de Parmenas tampoco. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está en las Escrituras entonces? Para que se los pongamos a nuestros hijos cuando nazcan. No, mentira. No. Timón, ven acá. No, ese no es el sentido de... Es para que nosotros sepamos que todos estos nombres son nombres de origen griego. Nombres de origen griego. ¿Qué significa eso? La iglesia se puso de acuerdo en escoger a hombres y fíjense cómo las cualidades de carácter estaban en el sector descuidado. Pero vemos el arrepentimiento del sector que había sido orgulloso. Ellos dijeron, bueno, si el Señor ha dotado a ese hermano, yo lo voy a reconocer y ahí lo voy a postular. Ellos se arrepintieron. La iglesia actuó junta y se arrepintió. Los hebreos ahora no se quejaban, ay, ¿por qué no está un representante de nosotros ahí? No, ya no se quejaban. Más bien, aquellos que habían sido descuidados, ellos cedieron el derecho. Le cedieron el derecho a aquellos de la fracción de los judíos helenizados. John MacArthur dice que los 7 tuvieran nombres griegos sugiere que ninguno era de Jerusalén. De ser así, esta fue una demostración de la amorosa unidad de la iglesia primitiva. Ya que los griegos se sentían menospreciados, la iglesia decidió nombrar a 7 de entre ellos para rectificar la situación. En consecuencia, se evitó una división y otra vez se frustró el ataque de Satanás. Fíjense cómo el Señor, en medio de un pecado, hace maravillas en la iglesia. ¿Pequemos entonces? No es para pecar. Es que aún en nuestros pecados, aún en nuestros errores, por más que no queramos hacerlo y por más que podamos ofender y herir a las personas, nunca se justifican nuestras acciones pecaminosas. Pero aún, como Dios tiene el control de todo, aún de nuestros pecados, Él transforma todo para bien. Vemos cómo se eligen a estas personas. Si no hubiese sido por esta situación, no se hubiesen elegido a un Esteban, a un Felipe, no se hubiesen elegido, no se hubiesen usado estos recursos para la gloria de Dios. El Señor todo lo estaba obrando para bien. Eso no exime el pecado. El pecado debemos estar atentos que puede dañarnos. El pecado debemos estar atentos que nos va a traer malas consecuencias. Versículo 7. Ahora Lucas nos habla de los resultados cuando la iglesia trató el problema de la murmuración. Los resultados cuando se trató el problema de la iglesia. Paz. Paz. Ese es el resultado mayor. Dejó la contienda, se dejó la murmuración. Armonía. Se restableció la armonía. El diablo quería dividir. Dios, por medio de todo lo que pasó, lo que hizo fue unir más a la iglesia. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Así como los otros resúmenes que hemos visto, Lucas, de esta situación tan incómoda, de esta situación, de estos pecados internos, nosotros la habíamos titulado tensión interna que se dio, eso contribuyó no solamente para su fortalecimiento en la gracia, sino también para que la iglesia siguiese creciendo de manera numérica.
Lucas entonces en este versículo nos deja ver el resultado positivo que trajo un asunto negativo: la soberanía de Dios. Dios cuida y ama a su iglesia. El resultado directo de librar a los apóstoles para tener más tiempo para dedicarse al estudio de las Escrituras y para dedicarse de lleno a la oración por sus hermanos fue un crecimiento espiritual en la iglesia. ¿Crecimiento en qué? Crecimiento en la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor en el entendimiento de los hermanos de las Escrituras. Eso es un crecimiento, una madurez espiritual interna. Pero eso también, la manera en cómo predicaban, en cómo enseñaban, porque tenían tiempo. Los discípulos, dice el número y, es un conjugativo de lo que viene también, y el número de los discípulos se multiplicaba. No había solamente crecimiento en la comprensión de las Escrituras, sino que también había un crecimiento numérico, externo. La iglesia se fortalecía cada vez más y más. Y ahora Lucas agrega un asunto más, luego de haber tratado con el pecado en la iglesia, donde se arrepintieron. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quiénes los habían encarcelado antes? Fracción de los sacerdotes. No sabemos qué sacerdotes específicamente. Lo que sí sabemos es que tan viva era la palabra de Dios en la iglesia que aún los enemigos del Señor empezaron a convertirse. Empezaron a renunciar. Eso le iba a traer consecuencias de no volver a ministrar en el templo, pero no les importó. Tan grande era el testimonio de unidad de la iglesia. Tan grande era el testimonio de la palabra de Dios en la iglesia. No solamente hablar, sino vivir la palabra de Dios, que eso atrajo la atención de los enemigos del Señor, tanto que se convirtieron. Porque ellos estaban viendo en la iglesia las marcas del verdadero pueblo de Dios, donde todos se amaban. Habían amor unos por otros. Juan capítulo 17, vamos a ir terminando. Juan 17. La iglesia del Señor estaba experimentando la respuesta de Dios Padre a la oración de su Hijo Jesucristo. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, porque que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, nos ayude a ser una iglesia realmente unida. Una iglesia que esté pendiente de los chismes, de la murmuración, para cortar con eso, hermano. No dé su oído a rumores, no dé su oído a escuchar los cuentos de sus hermanos. Ore por sus hermanos. Confronte a aquel que esté hablando mal de su hermano. Usted está hablando mal, vaya y confróntelo usted. Si no, yo entonces voy a ir con usted para confrontar, porque también está pecando, si es que está pecando. Vamos a confrontarlo los dos. No, es que yo no. Entonces hay otro problema. Arrepiéntase de su pecado. Murmuración. Hermanos, el diablo no está jugando. El diablo tiene una guerra sin cuartel. Es una guerra espiritual. No podemos darnos el lujo de descuidarnos. Debemos asumir esta pelea, debemos asumir que estamos en una guerra y debemos pelear a la manera de Dios y con los recursos de Dios. Hermanos, no demos lugar al diablo en la congregación, no demos lugar al chisme en la congregación, no demos nuestros oídos a los cuentos de nuestros hermanos, cuidemos nuestros corazones y conservemos la unidad de la iglesia. No permitamos que las zorras pequeñas dañen el viñedo.
que no dañen ni destruyan la iglesia que Cristo compró con su sangre. Mortifica tu pecado, hermano. Mortifiquemos el pecado que hay en nuestros corazones, resolvamos los asuntos a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Hermanos, batalla contra ti mismo y lucha y batalla contra el enemigo de Dios. Que el Señor nos ayude y nos ampare. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos amas. A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a seguir siendo fieles a ti. A ser fieles, Señor, de tal manera que el diablo no gane ventaja en esta iglesia local. No solamente pido por esta iglesia, sino que todas las iglesias en Venezuela, Señor, y en el mundo, que tú, Señor, sigas trabajando y tratando, Señor, con nuestras debilidades. Señor, que nos hagamos conscientes de lo que nosotros hablemos con otras personas. Si vamos a hablar, que sea de edificación, Señor. Ayúdanos a tratar correctamente con aquellos asuntos que nos incomodan. Ayúdanos a tratar correctamente con aquellos asuntos, Señor, en que nos hieren, que nos ofenden, que definitivamente son pecados de las otras personas, pero que no caigamos nosotros en un círculo pecaminoso. Guárdanos, Señor, para tu gloria, que tu iglesia sea fuerte y tu iglesia sea renovada y tu iglesia sea llena de tu gracia, de tu Espíritu Santo para seguir adelante para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.